Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El cristiano ya no está bajo la ley, sino que está bajo la gracia. Esto es lo que Pablo nos dice aquí en Romanos capítulo 6. Y esta frase solamente se encuentra en Romanos capítulo 6 y se encuentra dos veces en dos versículos consecutivos. Ahí, como lo vimos en el versículo 14 y el 15, lo volvemos a leer. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Miren lo que dice la siguiente frase: pues no estáis, ¿qué dice? Bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo repite el 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Y antes de comenzar a analizar este pasaje, quiero aclarar algunos puntos. En primer lugar, estos versículos no enseñan una teología dispensacional. O sea, que no hay tal cosa como que la gente se salva de diferentes maneras en diferentes periodos del tiempo. O hay diferentes eras morales de salvación. Hay una enseñanza que se llama las dispensaciones. No es una enseñanza bíblica. La palabra dispensación sí aparece en la Biblia, pero la definición que los religiosos le han dado no es la definición en el español, ni en el original del griego. Han dicho que las dispensaciones difieren de la manera que la gente se salvaba. O sea, antes de que Cristo viniera, decían, no se salvaban por la gracia, se salvaban por las obras. Pero eso es contrario a las Escrituras. Entonces, quiero decirle de antemano, especialmente los que conocen un poquito acerca de esta teología, que no estoy yo abogando por ella. Yo no creo desde eso. Yo creo que todas las personas, desde el principio hasta la última persona en Apocalipsis 21-22, va a ser salva por la fe en Jesucristo. Ahora, estos versículos tampoco enseñan que la gracia trajo una nueva era donde las leyes son eliminadas. Hay gente que dice, ya estamos bajo la gracia, ya no tienes que guardar la ley, estamos bajo la gracia, hermano. Y a veces enseñamos algunos principios, hermano, ya no estamos bajo la gracia. Y después nos etiquetan como legalistas, entre comillas, porque dice, ustedes se adhieren a la ley, ustedes se apegan a la ley. No, eso no está bien, hermano, estamos bajo la gracia. De nuevo, ellos están pensando que hay una nueva era moral donde ya no nos aplica la ley tampoco a nosotros. Ahora, si la ley ya no nos aplicara a nosotros, entonces ya no debo yo honrar a mis padres. Porque eso es un pasaje que encontramos en la ley. ¿Y qué cree? Pablo lo repite en Efesios capítulo 6. Que se le manda a los hijos obedecer a sus padres. Mire, ya no, entonces quiere decir que ya puedo matar, puedo adulterar, puedo yo postrarme entre dioses ajenos. ¿Ve qué tan absurdo es decir voy a echar fuera la ley? No, Señor. Ahorita vamos a ver cuál aspecto de la ley ya fue abolida. Esa es la ley ceremonial y ahorita vamos a ver qué es eso. Ahora, entonces, esta frase, le vuelvo a repetir, ha sido muy mal interpretada y abusada y mal abusada. Aún el cristiano debe amar la ley de Dios. Pero vamos a ver lo que este pasaje está enseñando. En primer lugar, habla de la posición del creyente. La posición del creyente. Note lo que dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mire, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Le vuelvo a decir, este pasaje no habla de supuestas dispensaciones de salvación. Recuerde que esta carta fue escrita a creyentes, a cristianos, a gente que ya era salva. La frase en Cristo aparece a través de las Escrituras, habla de nuestra posición en el Señor. Cuando usted lea la Biblia y encuentre que dice, recibimos la vida eterna en Cristo Jesús, se refiere de nuestra posición como cristianos. Miren lo que dice Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, y ¿de qué dice ahí? De sus huesos. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensa usted que significa que somos miembros de su cuerpo? O sea, esa frase, esta analogía, habla que espiritualmente usted y yo estamos dentro de Cristo. Estamos en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, así que estamos dentro de Cristo. Cuando una mujer mete un pastel dentro del horno, cuando dice pon el pastel en el horno, ¿qué piensa usted con esa palabra en el horno? Adentro del horno. Y la frase en Cristo, mire lo que dice Romanos 6:23, ahí en su Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Pero qué es la siguiente palabra? En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ahora que uno está en Cristo, tiene vida eterna.
Y usted puede leer Colosenses, Filipenses, y ahí nos enseña la Biblia que en Cristo tenemos seguridad, en Cristo somos salvos, en Cristo hemos recibido la salvación, porque estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo. Es más, nuestra vida está escondida con Cristo. ¿Dónde está Cristo ahorita? Bueno, está dentro de nosotros, pero según la Biblia, físicamente, ¿dónde está el Señor? Está en la diestra del Padre, está en la presencia y en la gloria. Pero lo que dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto, mire, y vuestra vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo, ¿en dónde? En Dios. Mire, ahí habla de la posición del creyente. El creyente está en Cristo, ¿y Cristo está ¿dónde? ¿Qué dice el pasaje que leímos? En Dios. O sea que usted está dentro del Padre mismo. Una protección, habla de una seguridad de salvación. Ahora mire, vamos a hacer un contraste aquí. Escriba ahí el salvo y el perdido. La Biblia habla de uno que es salvo y el que está perdido. Y eso es lo que este pasaje habla. No habla de diferentes eras morales para ser salvos, sino que habla de dos tipos de personas. La persona que está perdida está bajo la ley y la persona que es salva está bajo la gracia. Venga por acá usted, hermano, por favor, ya que estás ahí. Hermano Alonso, puedes venir a acompañarme. Le voy a dar un ejemplo para que podamos entender este pasaje, porque le vuelvo a decir, mucha gente malinterpreta este versículo y mucha gente piensa que nosotros bautistas creemos que cuando usted es salvo para siempre, que entonces ya puedo hacer lo que yo quiera, pastor, y yo tengo licencia para pecar. Se equivoca y ahorita vamos a ver que esa no es la verdad. Aquí hay dos hombres y esos dos hombres, los dos están perdidos. Entonces, según la Biblia, el hombre perdido está bajo la ley, está condenado bajo la ley. El incrédulo ahorita está bajo la ley. Vea lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, esta es la condenación de la ley. Los dos no han creído y los dos están bajo la condenación. Pero un día vino el evangelio a este varón. Y este varón escuchó, creyó, puso su fe en el Señor y ahora él es salvo y ahora pasó de estar bajo la ley a estar bajo la gracia. Entonces este hombre sigue bajo la ley, sigue bajo la condenación de la ley, sigue aún bajo la ira de Dios. Entonces si él muere en ese estado, él irá a la condenación eterna en el infierno. Ahí le llama la ira de Dios. Pero este hombre, como está bajo la gracia, este hombre ha sido salvo por fe. El Señor lo ha colocado ahora en Cristo. Está sentado en lugares celestiales con Cristo. Su vida está escondida con Cristo. Son las tremendas promesas que la Biblia nos da. Amén. La pregunta que le hago yo esta mañana, ¿usted está bajo la gracia? ¿Aún está bajo la ley? Si usted ha aceptado a Cristo, usted puede decir con toda certeza, Dios me ha enseñado que yo estoy bajo la gracia. Ya no estoy yo bajo la ley, no estoy bajo el régimen de la ley, ni bajo el gobierno de la ley, ni bajo la condenación de la ley. Ahora estoy colocado en un plano más alto. Estoy bajo la gracia de Dios. Tomen asiento. O sea, que no estamos diciendo que cuando Cristo vino terminó la era de la ley y empezó la era de la gracia. No, Señor. Sino que aún en el día de hoy hay gente que no cree y recibe al Señor, aún permanece ¿bajo qué? Bajo la ley. Pero los que han sido salvos están bajo la gracia. ¿Vos estáis bajo la gracia? Es lo que dice Romanos 5:2. Así es como usted puede entrar o recibir esa gracia. Porque dice, por quien también tenemos entrada, ¿por qué cosa? Por la fe, ¿a qué? A esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, por Jesús tenemos entrada a esta gracia. Por Jesús, o sea, por la fe en Jesús es que recibimos esta gracia. Hay otro grupo de personas que enseña que Dios primero da su gracia y después le da la fe. Pero esa también es una falacia, porque vimos en este pasaje, para poder entrar a esa gracia necesitamos primeramente ¿qué? Tener fe. La fe significa creer simplemente. Entonces uno tiene que creer para tener fe y después de que tiene esa fe, Dios le permite entrar en esa gracia. Es lo que dice Romanos 4:15-16. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, mire, es por fe, para que sea, ¿por qué dice ahí? Por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia,
No solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Este pasaje dice que la ley produce ira. En ninguna parte en la Biblia nos enseña que la ley puede salvar o tiene habilidad de salvar. No, al contrario, la ley produce la ira de Dios. Entonces dice, es por la fe que podemos entonces recibir esa gracia. Es por la fe para que sea por gracia el favor inmerecido del pecador. Mire, le vuelvo a decir, el cielo, la gloria, la ley dice que es un don, es un regalo para el impío. No es una recompensa para el justo, porque no hay justo ni aun uno. Vea lo que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia, ¿de qué dice ahí? De la gracia y el don de la justicia. Ahora vemos que el Señor nos da abundante gracia y nos da el don de la justicia. ¿Qué es el don de la justicia? Que Él nos dio su propia justicia. Usted sabe que aquí en nuestra iglesia hemos usado la ilustración del pecador que está sucio, pero Cristo viene y le cubre con su manto de justicia. Eso se llama el don, ese es el don de justicia que habla aquí. Y Dios nos da abundante gracia. La gracia de Dios es para salvarnos en primer lugar. En segundo lugar es para ayudarnos a vivir una vida justa. En tercer lugar, para vivir en santidad y también para agradar a Dios. O sea que la gracia de Dios nunca se nos dio para tener licencia de pecar. Para decir, bueno, acabo ya soy salvo y ya voy a hacer lo que yo quiera, acabo voy al cielo. Usted se equivoca, muy mal equivocado está usted. Vamos letra B. La gracia y la ley siempre han existido. La gracia y la ley siempre han existido. Algunos quieren atribuir que la ley se dio cuando Moisés trajo la ley. Pero entonces nos están diciendo que por casi 2000 años no hubo ley en la tierra. No hubo manera de agradar a Dios. No hubo manera de saber si estoy haciendo lo que es agradable delante de Dios. La ley de Moisés se dio a una nación para dar un ejemplo. Para que esta nación estableciese como la luz en el mundo para hacer bendición a todas las demás naciones. Pero Dios aún ya había dado mandamientos de antemano. La ley se trata de mandamientos. Ahí en Romanos 7:12 vemos cómo son sinónimas estas palabras. De manera, mira, que la ley a la verdad es, ¿qué dice ahí? Santa. Mira, ¿y el mandamiento qué? Santo, justo y bueno. Entonces vemos ahí que el apóstol Pablo dice que la ley y el mandamiento, los dos son santos, es una forma sinónima. Entonces, la ley trata de qué cosa entonces? ¿De qué? ¿Qué es la ley? Son mandamientos. La ley son mandamientos. Ahora, ¿hubo mandamientos desde el principio? No, sí. Vamos a ver sí o no. Aquí va a haber un tremendo debate entre tremendos teólogos aquí. Vea lo que dice Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión, ¿por qué cosa? Por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mire, para que una persona peque, entonces tiene que quebrantar un mandamiento. Vamos a ver el primer mandamiento que se le dio al hombre en Génesis 2, del 12 al 17. Aquí Dios le dio un mandamiento a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿usted puede ver que ese es un mandamiento? Se le mandó, se le dio un mandamiento de algo que debe hacer o algo que no debe hacer. Ahora, algunos podrán decir: pastor, yo no creo que ese fue un mandamiento. Bueno, vamos a aclarar eso en Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo, qué dice ahí? Te mandé, no comieses. Entonces vemos que desde el principio Dios ya dio mandamientos. Le dio un mandamiento, solamente le dio uno. Y ese no lo pudo hacer. Eso muestra la naturaleza del hombre y el libre albedrío, de que uno aún toma sus propias decisiones de obedecer a Dios o no. Y aquí vemos que Él le dijo: tú me desobedeciste, no hiciste lo que yo te mandé. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le llamamos cuando alguien no hace lo que se le manda? Bueno, a Dios. Pero a Dios, ¿cómo le llamamos? Cuando pecado. Por eso dice la Biblia en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Cuál pecado? La desobediencia. Entonces vemos que desde el principio
existía un principio que debía gobernar a Adán, una ley. Siempre ha habido ley. Yo no sé de dónde sacan las ideas de que la ley no existió hasta que vino Moisés. Solamente tenemos que escudriñar algunos pasajes en la Biblia y vemos que Dios a través del tiempo sí les dio más mandamientos y más mandamientos. Y ahora que somos salvos, ¿qué creen? Nos dio más mandamientos. O sea, llegó el punto donde Cristo vino y Él dio un nuevo mandamiento os doy. ¿Se acuerdan? Jesús decía una y otra vez eso. Y de pronto Jesús se va y dijo, ahora voy a enviar a mis apóstoles y ellos nos van a dar la verdad completa. Y ahora nos dieron más mandamientos. Nada más lea Efesios, encontramos 88 mandamientos que no se encontraban en otra epístola, en los evangelios. O sea, ¿por qué la gente entonces no quiere seguir la ley? ¿Por qué se quieren refugiar bajo la, entre comillas, gracia? Que ahora ya puedo vivir como quiera, a cabo estamos bajo la gracia. Me refiero a gente que dice que no hay nada malo en emborracharse, en fumar y andar en fiestas y andar de bailarín y andar en pandilla. A cabo estamos bajo la gracia. ¿Qué están haciendo ellos? Están completamente tratando de eliminar la ley de Dios y tratar de eliminar el mandamiento que dice la Biblia que es santo y justo y bueno. Dice ahí apenas de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué cosa? La ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y cuál fue el primer pecado que fue infringido? La desobediencia, el mandamiento que se le dio a Adán en el huerto del Edén. Ahora, letra C, Dios siempre ha salvado por gracia. Dios siempre ha salvado por gracia. Mira, hay pasajes en el Antiguo Testamento que claramente nos dice que no hay nadie que es justo. El mismo Antiguo Testamento también lo dice así. Porque hay personas que piensan que para ser salvos durante el tiempo del Antiguo Testamento tenían que guardar la ley y usan pasajes fuera de contexto como el libro de Ezequiel, tal vez otros en Isaías, pero no es verdad eso, porque lo mismo es que todos somos pecadores. Isaías mismo dijo que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, mire, nuestras buenas obras nunca han producido una salvación y no pueden porque no fueron diseñadas para salvar. Entonces Dios desde el principio siempre ha salvado por gracia. Todos los que han sido salvos lo han sido por gracia y por medio de la fe. Ahora, ¿la fe en quién? Hay personas que dicen, no, es que ellos no conocían a Jesús. Ahora, desde el principio se les dejó saber que Jesús iba a venir. La Biblia dice en Apocalipsis 13 que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Jesucristo era aquel cordero que quita el pecado, pero todo el sacrificio en el tiempo de Dios ya estaba hecho por nosotros. Antes de la fundación del mundo ya había salvación. No fue el plan B de Dios. Piensan algunos, bueno, como el hombre no la pudo con el plan A, la ley, vamos a darle el plan B, que es la gracia. No, se equivocan, siempre fue por gracia. Y aunque no entendían todos los detalles de cómo Jesús les iba a salvar, ni siquiera tal vez sabían que se iba a llamar Jesús, porque Isaías decía que se iba a llamar Emmanuel. Pero el ángel le dijo, se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No tenían todos los detalles, pero mire, tenían algunos detalles. Tenían algo. Y lo vemos ahí en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a sus mujeres túnicas de pieles, ¿y qué dice ahí? Y los vistió. Mire, aquí el Señor no los destruyó completamente, sino que aquí nos muestra que Él tuvo que sacrificar un animal para cubrirles a ellos. Es una imagen de la justicia que Dios nos dio a nosotros. Alguien tuvo que morir para cubrirnos a nosotros, para cubrir nuestros pecados. Mire, la santidad y la justicia de Dios demanda que hubiese una paga por el pecado, pero mire, el amor de Dios proveyó para ello. Y así nos dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre, ¿qué dice, hermanos, ahí? Tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, en el tobillo. ¿De quién se refiere este pasaje? Esa es una profecía de Jesucristo, la cual ya se cumplió, pero ellos no sabían cuándo ni qué manera se iba a cumplir. Entonces ellos tenían una esperanza mirando hacia el futuro, que vendría uno para poder pagar por sus pecados. En el Antiguo Testamento le llamaban el Mesías. Es la palabra que se usa. En el Nuevo Testamento se usa la palabra el Cristo. Es la misma palabra, pero viene de diferente lenguaje. Y dice la Biblia que Cristo era el Mesías prometido. Entonces, desde entonces el Señor ya hizo un camino para poder volver a Él por la gracia.
Vean lo que dice en Génesis 6:8, Noé halló gracia, dice la Biblia, pero Noé halló, ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? ¿Qué hizo él o qué? Bueno, la halló por fe. Hebreos 11 aclara esto. En Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa, ¿qué dice ahí? Fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene ¿por qué cosa? Por la fe. Entonces este hombre, por la fe, halló gracia. Entonces, ¿cómo viene la salvación? Por la fe. ¿Cómo tenemos entrada a esa gracia? Por la fe. Y lo vemos aquí desde los principios del tiempo con Noé. Ahora mire, entonces dice algunos, entonces ¿para qué sirve la ley, pastor? Bueno, la ley dice la Biblia que es nuestra guía. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados ¿bajo qué? Bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué dice ahí? Nuestro ayo. Ayo es un tutor o un maestro que le guía y le instruye para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ven otra vez, hermanito, ven por acá. Ven por acá. Yo soy el ayo de él. Yo soy el instructor de él. Yo soy la ley. Y mi trabajo es guiarle a él a Cristo Jesús. ¿Cómo nos guía la ley a Cristo Jesús? Bueno, dejándonos saber que él no es justo. La ley le deja saber que él ha pecado. La ley deja saber que él merece castigo. Entonces le dice la ley, miren, la única manera que va a ser salvo es por medio de Jesús. La ley dice, el fin de la ley es Cristo. Entonces, él no puede salvarse por la ley, sino que la ley se nos dio como un instructor apuntando hacia Jesucristo. No malinterprete el propósito de la ley, porque muchos dicen, bueno, es que la tengo que guardar para salvarme. Bueno, si usted hace eso, nunca la va a poder guardar. ¿Qué va a hacer con los pecados de ignorancia? Usted sabe cuáles son todos los mandamientos. ¿Usted cree que al no saber el mandamiento, entonces usted queda libre o exento de aquel mandamiento? Yo no sabía que era malo, pastor. ¿Se acuerda que les dije el otro día? Cuando se lo para la policía, yo no sabía placa, yo no sabía. ¿Qué le va a decir la placa? Oh, está bien, no te preocupes, yo te entiendo. ¿No? ¿Cuál? ¿Te vas a quitar el carro, hermano? Y nos lo quitaron una vez. Le quitaron una vez el carro a mamá. Yo le traté de explicar, es que no sabíamos que no podíamos estacionarnos acá. Nos estacionamos al cruzar la calle, o sea, al otro lado de la calle, y los estudiantes corrían, y eso era según ilegal. Mamá no tenía licencia en aquel tiempo. Entonces yo trataba de explicarle al oficial, mire, somos inmigrantes, no sabemos lo que está pasando en este país extraño para nosotros, denos oportunidad. Y aquel hombre con un corazón muy frío, la ley dice que esto es malo. No solamente le dio un ticket por estacionarse en donde no debía, le dio otro ticket porque no tenía licencia, le dio otro ticket porque no teníamos un portabebé. Salió bien etiquetada a mi mamá, y si fuera poco, hasta le quitó el carro. Me acuerdo de ese carrito, tremendo carro. Tú ni decías, hermano. Sí. Él llegó cuando las cosas estaban mejor. Éramos legales y todo. Pero bueno, nada más póngase a pensar. Si fuera por la ley, nadie sería salvo. Nadie. Ahí le dice que Dios miró quién podría ser vallado, que se interponga entre el hombre y Dios, y dice, y no lo hallé. No hallé uno. Por eso él mismo tuvo que dignarse y ser el mismo sacrificio del pecador. Dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por muchos. Entonces mire, él tiene que entender que la ley le está diciendo, no puedes ser salvo por tus obras. La ley es como un espejo que le deja saber sus defectos y todas las cosas, los errores que comete en su vida. La mentira, el odio, la lascivia, la traición, la deshonra a los padres. Todo eso la ley se lo está dejando saber. Pero es para que él diga, entonces, ¿a quién iré? ¿Volteo a todo lugar de religión? No, iglesia, no. Jesús es el único que le puede salvar. Así que la ley entonces le ayuda a él a voltearse o mirar hacia Cristo.
Entonces vemos ahí que la ley de Dios nos guía a Jesucristo. Y es por la fe, volvemos a leer, que tenemos entrada a esta gracia. Romanos 5:2, porque por quien también tenemos, mire, entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay algo que muchos de nosotros necesitamos, es simplemente tomar los pasajes por fe. Porque empezamos a cuestionar, ¿y qué tal si esto pasa? ¿Y si yo hago esto? Y hay un montón de ¿qué tal si? ¿Y qué tal si de pronto resbalo? ¿Qué tal si de pronto me desanimo y me alejo? ¿Qué tal si esto pasa? ¿Qué tal si mato? Dicen algunos. Algunos tienen el corazón para matar. Wow. ¿Qué tal si esto hago? Mire, usted puede razonar en su mente y tratar de entender y comprender cómo es que Dios acepta al pecador, pero es algo que usted no puede entender, cómo un Dios perfecto y santo se hizo Él hombre mismo para pagar por nuestros pecados. Eso no lo puedo, yo no lo puedo en verdad entender por qué lo hizo. El salmista decía, ¿quién es el hombre para que Dios los visite? Él mismo decía, el hombre es polvo y Dios sabe que somos polvo. Pero Él así lo hizo. Ahora, si yo encontraría que la salvación se perdería, y yo fuera el primero en predicarlo, en enseñarlo y decirle, mire, cuidado, cuida tu salvación. Guárdala como una monedita. No estrelles tu salvación. Guárdala y persevera y mantente, porque si no vienes a la iglesia te vas a ir al infierno. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos ido al infierno si no hubiéramos a la iglesia? Pero eso era una mentira. Eso no es verdad. La verdad es que la única condición para ser salvo es creer. Nunca fue los mandamientos. Entonces, si nunca fueron los mandamientos, si no los guarda, tampoco va a perder su salvación. Pero ahorita vamos a ver que no podemos abusar de esta gracia, porque entonces algunos dicen, entonces ya voy a entrarle al todo, con todo pecado. No, tampoco abuse de la gracia de Dios. Mire, cuando usted y yo pecamos, la Biblia dice que la gracia sobreabunda. Romanos 5:20, ¿estamos ahí? Pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice después ahí? Sobreabundó la gracia. ¿Qué significa abundar? Mucho. Hay mucho. Y cuando hubo mucho pecado, sobreabundó la gracia. La gracia hay más gracia que pecado. Sobreabunda. Si usted peca, dice la Biblia, la gracia de Dios sobreabunda. Y si usted hace más, la gracia de Dios sobreabunda más de lo que usted puede hacer. ¿Sí vimos ahí? Eso es lo que significa ser salvo por gracia. Pero vamos a ver el segundo lugar hoy, lo que no es estar bajo la gracia. Lo que no es estar bajo la gracia. En primer lugar, no es eliminar la ley. No es eliminar la ley. Le vuelvo a decir, hay quienes dicen, ya no estamos bajo la ley, ya no nos aplica, ya no tenemos que guardarla. Pero Jesús mismo dijo que Él no vino para eliminar la ley. Él no vino para invalidarla o abrogarla ni abolirla. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para, ¿qué dice ahí? Para cumplir. Ahora mire, sí hubo un aspecto de la ley que fue abolida o eliminada. Y era el aspecto de la ley ceremonial. O sea, Jesucristo es la imagen o la sombra de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Los sacrificios de los corderos y la sangre que se derramaba apuntaban y representaban a Cristo. Entonces ya viniendo Cristo, dijo, ya no necesitamos esos ritos, ya no necesitamos ese aspecto de la ley. Es más, dice la Biblia que el velo en el templo se partió a la mitad. Era un simbolismo para nosotros que ahora tenemos directo acceso hacia el Padre. No necesitamos un intercesor, no necesitamos un sacerdote, no necesitamos una persona que nos lleve a Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote y Cristo Él nos unió a Dios mismo. Entonces ese aspecto de la ley sí fue abolida, dice la palabra de Dios. Pero mire, si la ley fue eliminada, entonces no necesitaríamos ser salvos. ¿Sí me explico? Si Cristo eliminó la ley, entonces ya no hay ira de Dios. Dice Romanos 4:15, pues la ley produce ¿qué cosa? Ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si Él vino a eliminar la ley, ¿habrá ira entonces? No. ¿Habría transgresión de la ley? No.
Entonces, si no hay transgresión, quiere decir que no hay infracción, tampoco ni hay pecado. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, si no hay infracción, entonces no existe paga del pecado, entonces no hay necesidad de ser salvos. Para algunos de nosotros vemos esto algo muy sencillo, pero le estoy tratando de explicar esto a aquellos que dicen, ya no existe la ley, ya no la necesitamos, entonces no necesitamos un Salvador tampoco. El Salvador vino porque hemos infringido la ley, somos transgresores de la ley y necesitamos que Él nos salve. Entonces, de ninguna manera la ley fue echada fuera. Gálatas 3:24, ya lo leímos juntos, que Cristo es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Dice el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué cosa? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento aún le aplica a usted. Sí, le estoy diciendo, aún tiene usted que amar a Dios, porque dice, ¿cuál es el mandamiento, el más grande mandamiento en la ley? ¿Y cuál es el mandamiento más grande en la ley? Amarás a Dios. Y después el otro es, amarás al prójimo. ¿Y dónde se encuentran estos dos principios, estos dos mandamientos? En el libro de Deuteronomio, en la ley de Dios. Entonces no podemos decir echar por fuera completamente la ley de Dios. No. Ahora, letra B, estar bajo la gracia no es vivir en pecado. No es vivir en pecado. Romanos 6:15 dice así, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Mira la respuesta de Pablo, en ninguna manera. O sea, aquí Pablo ya sabía, el Espíritu Santo ya sabía de antemano que habrá gente que iba a abusar de la gracia de Dios, que iba a pensar, entonces como ya soy salvo, ya puedo vivir como se me da mi regalada gana. Por eso tuvo que escribir este pasaje diciéndole que no podemos vivir como a usted y a mí se nos dé la gana. Vivir bajo la gracia significa seguir en los preceptos de Dios, seguir haciéndolos. Vea lo que dice Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Recuerde que donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia. Entonces ahora Pablo está diciendo, bueno, ahora que la gracia sobreabunda, ¿debemos seguir pecando? Dice después, mire, en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire, Dios no nos dio su gracia para librarnos de la justicia, la verdad y los principios para vivir en injusticia. A mí no me cabe en la mente cómo una persona piensa que como Dios le libró del pecado, ahora va a vivir en el pecado. Es absurdo y es al revés. Y cuando la gente a veces nos malinterpreta a nosotros, nos apunta, ustedes son los que uno sabe una vez salvo, siempre salvo. Sí, entonces yo puedo violar. Digo, un momentito, violar. ¿De dónde salió esa imagen en tu mente podrida y perversa? No, Señor, de ninguna manera. Los que somos salvos por gracia no vamos a permanecer en pecado para ser siervos del pecado, sino que ahora su motivación interna es hacer lo que Dios quiere, no por temor, sino porque usted ha sido salvo por gracia. Les digo, hay dos motivos para obedecer a Dios. Los que no tienen la fe lo hacen por miedo para ver si se salvan. Pero nosotros que ya somos salvos, que estamos bajo la gracia de Dios, lo hacemos porque amamos a Dios y Él nos da su gracia para vivir en justicia. Ahora el Señor cuando le salva le pone a usted deseos en su corazón. Pero usted tiene que crecer en la gracia. Porque la gracia se desarrolla. Dice, pero pastor, ¿cómo es posible que tenga deseos y no lo lleve a cabo? Sí, la Biblia dice que Él es el que da el querer como el hacer. Pero muchos de nosotros no desarrollamos esos deseos. Por ejemplo, ¿quién de usted tiene el deseo de hacer ejercicio todos los días? ¿No tienen deseos? Algunos sí, yo sé que yo tengo que hacer ejercicio, tiene usted el deseo, tiene la visión y todo, pero ¿por qué no lo hace? Es lo mismo, cuando una persona es salva, Dios le pone deseos de buscarle, de amarle, pero como no desarrolla, no crece en esa gracia, entonces queda así. A veces me preguntan algunas personas, ¿y qué pasa de aquel que aceptó a Cristo y nunca hizo nada, nunca se acercó a Dios, nunca creció? No creció en gracia. Fue salvo por gracia, pero se mantuvo como siervo del pecado y no siervo de justicia. Había unos esclavos allá en Jamaica y de pronto pasaron una ley que eran libres los esclavos. Y ese día hubo una tremenda fiesta, ya se puede imaginar los de Jamaica, ¿eh?
Y hasta diseñaron un látigo grande, como un símbolo de su opresión. Y después quemaron el látigo delante de todo el pueblo. Ahí estaban todos los blancos observando. Bueno, ya son libres estos morenos. Se terminó la fiesta y al día siguiente volvieron a sus trabajos de esclavos. Cuando los morenos fueron librados en este país, muchos de ellos, más de 50 años después, aún eran esclavos. Y así son los cristianos. Muchos cristianos, aún después de ser libertados, posicionados en Cristo, viven como esclavos. Esclavos del pecado. Porque el pecado esclaviza. Los vicios esclavizan. La perversidad es esclavitud. La morbosidad es esclavitud. Y Dios dice, yo no te salvé para que sigas siendo esclavo. Te salvé para que seas siervo de justicia. Que la justicia reine en ti. Vea lo que dice Romanos. Vaya con su Biblia, Romanos capítulo 5. O reina el pecado en nosotros, o reina la justicia de Dios en nosotros. Romanos 5, 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, ¿qué dice ahí, hermanos? Reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El Señor no quiere que sigamos en pecado, quiere que vivamos en justicia, que hagamos lo que es correcto. Él nos dio ahora la habilidad de vivir y hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué hacía Jesús? Jesús decía, yo hago lo que agrada al Padre. Y esa debe ser nuestra meta como gente, personas que somos salvos. Yo puedo tener un padre muy rico y él tiene mucho dinero y yo malgastar todo su dinero. Y puedo yo ir y derrochar todo su dinero de él. Ahora, ¿eso está bien? Muchos muchachos lo hacen. Abusan de la generosidad de su padre, de la bondad del padre. Eso es lo que muchos cristianos también hacen. Pues dicen, acá soy salvo, entonces voy a yo abusar de esta gracia que Dios me ha dado. Eso está muy mal. Existen embajadores aquí en Estados Unidos donde ellos y sus familias tienen inmunidad diplomática. O sea, ellos pueden hasta matar y no les pasa nada. Es impresionante esta inmunidad diplomática que tienen. Pueden meterse donde ellos quieran. Es más, su propio auto es una nación soberana. Y los policías los paran, si están pasando luz roja, nada más enseñan su placa o sus documentos y los tienen que dejar ir. Ahora, ese es un abuso, ¿no piensa usted? Bueno, eso es exactamente también lo que esos cristianos hacen. El Señor nos ha dado salvación, pero no es como una inmunidad de vivir en pecado, de hacer lo que se nos plazca, de vivir de la manera que queramos. Y Dios nos lo recalca una y otra vez en la Biblia. ¿Puedo vivir en el pecado y la gracia abunda? Sí. ¿Tengo entonces licencia para vivir en pecado? En ninguna manera. Mira de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como tienen la libertad. ¿Cómo qué dice ahí? Pretexto para hacer ¿qué? Hacer lo malo. Entonces, mire, hay quienes usan entonces esto como un pretexto para hacer lo malo. Yo he conocido gente religiosa que no es cristiana, que vive mejor que muchos cristianos. Esta gente religiosa, gente que... he conocido hombres que ellos no son estafadores, no defraudan. Dicen, no, eso no está bien. A Dios no le gusta. Digo, oye, ¿tú eres cristiano? No, ¿cuál cristiano? Ni qué nada. Ya me dejan saber cuál religión son. Y eso hasta pone en vergüenza a muchos cristianos que defraudan. Hay padres que le dicen a sus hijos, pórtese como la gente, y instruyen a sus hijos, crecen educados, estudiosos. Un amigo mío tiene una hermana que no es creyente. Sus dos hijas han tenido tremendos ejemplos en su sociedad, recibiendo premios del Estado. Y me dice él, ni siquiera son cristianas. ¿Cómo es posible que los cristianos entonces digamos, acabo soy salvo? Usan esta libertad como pretexto. Mira lo que dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de ¿qué? Como para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios dice, yo no te salvé para que vivas en la carne. Pablo le está tratando de motivar por el lado positivo. Le vuelvo a decir, hay dos lados para motivarnos. El lado positivo es, ahora que Dios me salvó, soy agradecido, voy a ser siervo de justicia. El lado negativo es este, hermano, sigue en pecado y Dios te va a caer. Sí, hermano, sigue en tu pecado y de pronto Dios te va a quebrantar. Dios es un Dios que quebranta.
¿Qué significa quebrantar? Es completamente destrozar y destruir. Y el Señor sabe por dónde llegarle a usted. Él sabe qué es lo que a usted más le duele. Él sabe qué es lo que le hace llorar. Y Él va a ir y va a apretar y apretar y apretar. Y he visto yo muchos cristianos que se burlaron de Dios, vivieron en pecado, a cabo la gracia abunda, y de pronto Dios viene y les quebranta. Y ahí están con un corazón quebrantado, completamente destrozados, desalentados, y hasta se sienten desamparados por Dios. Dice la Biblia, yo me voy a reír cuando venga tu calamidad. Yo he visto muchas señoritas decir, pues a mí no me importa lo que diga la iglesia, yo voy a tener mis novios, de pronto son embarazadas, están solas, desamparadas, dando a luz, no hay ni un hombre que se pare para dar el apellido. Ahí yo los he visto muchas veces, muchachos llorando y mandando cartas desde la cárcel. Y pastor, lee esta carta delante de la iglesia. Nuestro pastor leyó muchas cartas. Ahí bien arrepentidos, yo oro en la cárcel, asisto a las capillas en la cárcel. Me buscarán, dice la Biblia, y no me encontrarán. Con Dios no se juega. ¿Salvo por gracia? Sí. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Dios no lo quiera. Y si hay personas que dicen, estamos bajo la gracia. Mire, esa persona o es un ignorante. Y hay mucha ignorancia en los supuestos púlpitos del día de hoy. Muchísima. Pero hay tanta ignorancia porque se les enseña esto. A cabo eres salvo. Dios entiende. Dios lo sabe. Hay mucha ignorancia hoy entre el pacto matrimonial. Mucha ignorancia. Hay quienes dicen, es un triste papel. Y otros dicen, pues sepárate, a cabo no importa. Una tremenda ignorancia. A cabo eres salvo, ¿no? Es lo que dice Gálatas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hablando de los falsos profetas y maestros, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mire, hombres impíos que convierten en libertinaje. ¿Qué cosa? La gracia de nuestro Dios. Esta palabra libertinaje se refiere a lascivia. Convierten la gracia de Dios en misma lascivia. Diciendo, de todos modos eres salvo. De todos modos tienes la salvación. Una persona cae en un pecado inmoral, se la tiene que reprender duramente. Si la persona se arrepiente, nosotros le ayudamos a seguir creciendo. Pero no podemos solapar estos tipos de pecados. No, Señor, la gracia no es para ser abusada. Y cualquier persona que le diga, no importa, estamos bajo la gracia, ese es un mentiroso, ignorante o es un falso maestro. La ley de Dios se tiene que usar legítimamente. 1 Timoteo 1:8, estamos ahí. Pero sabemos que la ley es, ¿qué dice ahí? Es buena. Si uno la usa, ¿qué? Legítimamente. ¿Qué significa eso, pastor? El creyente no la usa para salvarse, pero sí la usa como su guía para vivir. Eso es lo que significa usar la ley legítimamente. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es, ¿qué dice ahí? Santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y es la idea que Dios nos quiere que preservemos en esta ley. No ahora tranquilizarnos y pues acabo de ser salvo. No, ahora con más razón tiene que perseverar en ella, no para ser salvo, sino porque Dios dice, así es como usted va a experimentar la verdadera libertad. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, ¿la de qué dice ahí? La de la libertad, mira, y persevera, ¿qué? En ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado ¿en qué cosa? En todo lo que hace. La palabra bienaventurado es dichoso, feliz. ¿Usted quiere ser feliz? Haga todo lo que Dios le manda. Dios dice, esta es la ley de la libertad. Hay muchachos y niños y jóvenes que se sienten que su casa es una cárcel, pero la verdad, su casa es un refugio y es donde tienen la verdadera libertad. Porque cuando salen allá afuera se encuentran con todo tipo de pecado y tentación y dicen, papá, solamente me tienen un purgatorio en vida. Pero no. Cuando uno hace lo que Dios dice que uno está viviendo en libertad. Una libertad verdadera es hacer lo que Dios dice. Porque si no hacemos lo que Dios dice, entonces hacemos lo que ¿quién dice? El pecado, la carne, el mundo, ¿verdad? Ya lo que dice ahí, Salmo 119:45. Y andaré, ¿en qué dice ahí? En libertad. ¿Cómo? Porque busqué, ¿qué cosa? Tus mandamientos. Dios no quiere que utilicemos nuestra libertad como ocasión de la carne o como pretexto para pecar, sino para hacer lo que Él nos mandó. Por voluntad, libremente. Eso es lo que significa estar bajo la gracia.
Bajo la gracia significa ser siervo de justicia. Bajo la gracia significa negar al mundo, negar los deseos mundanales, dice la Biblia en Tito. Estar bajo la gracia significa hacer lo que Dios quiere. Ahora, usted ha sido salvo por gracia, pero usted está siendo gobernado por la gracia. ¿Está creciendo en la gracia? Recuerde, el cristiano no está bajo la ley, está bajo la gracia, bajo la autoridad de la gracia. ¿Para qué? Para que crezcamos en la gracia, para que abundemos en esta gracia, para poder vivir como a Dios le agrada. No para hacer lo que a mí me da mi regalada gana. Oh, no. Recuerde, el que vive en pecado, Dios lo castiga y lo azota para que aprendamos a participar de su santidad. Entonces, mire, esta advertencia es para aquellos que han dicho, pues acabo, estamos bajo la gracia. Pero también es para aquellos que aún han dicho, yo no voy a ser salvo por gracia, tengo que guardar los mandamientos. No, tiene que usted abrazar la gracia y crecer en ella. Vamos a orar.